Todo lo contrario. Hasta el punto que lo poco que sabemos históricamente, es decir, con rigor histórico de Jesús, Claro. es que fue ajusticiado por un procurador romano con mors agravata, con muerte agravada. Y si tomamos el código penal romano, vemos que la mors agravata se aplicaba a casos rarísimos: muerte por magia, incendio de templo. Jesús no entra en esto. Y delito contra la majestad del pueblo romano. Jesús fue ajusticiado porque delinquió contra la majestad del pueblo romano. Y por esto fue ajusticiado por un procurador romano que no se metía en asuntos religiosos ni en delitos comunes. Por tanto, que fue un insurrecto. Fue ajusticiado por insurrecto. Si no, el procurador Poncio Pilato o el prefecto no se hubiera metido en este asunto. Vaya uno, para meterse a ayudar a los judíos en nada. Entonces, ¿por qué dice Poncio Pilato? Bueno, yo... Esto la verdad es que no encuentro esto lo dice el hombre Evangelio, y el Evangelio no es fuente histórica para nosotros. Yo estaba hablando de Tácito, que dice esto, que dice que fue ajusticiado por el procurador Poncio Pilato, y de la parte más históricamente creíble de los Evangelios, en la cual todos coinciden, que dicen que sí, que efectivamente fue ajusticiado con muerte agravada por Poncio Pilato. Es más, Jesucristo y sus seguidores, por decirlo con una expresión de ahora y que se entienda ahora, y sin ánimo de ser irreverente, ¿eran un grupo armado? Pregunto. Bueno, probablemente los mismos textos evangélicos acerca de los cuales dudamos del valor histórico mencionan las armas. Mencionan dos veces la majaira. En Lucas 23. La majaira, es decir, una espada. Y la espada en la época era una especie de Kalashnikov, no era un cuchillo para cortar la fruta, no, era el equivalente del Kalashnikov de ahora, la espada. Y hay un episodio en que uno de los acompañantes de Jesús no únicamente lleva una espada, sino que la usa y da un mandoble, y casualmente el otro aparta la cabeza y le corta la oreja. Parece, en la exégesis corriente, que lo que quería este señor es acariciarle al otro. No, lo que quería es abrirle la cabeza, que para eso sirve una espada. Le dio un mandoble para abrirle la cabeza. Entonces tampoco es lógico pensar que era el único armado y que no querían defenderse. Lo más lógico, lo que un historiador normal, corriente, sin prejuicios, sacará de esta narración, es que en la noche del llamado Jueves Santo, merodeaban en torno a Jerusalén una banda de galileos armados, que los romanos se enteraron, irrumpieron en la reunión, hubo una refriega, cogieron por lo menos a 3 y los crucificaron. Si hubieran querido presentarnos una imagen de un Cristo pacífico, habrían suprimido, no te habrían cortado el baldonazo que le corta la oreja. ¿Por qué te lo dejan? Porque esto no lo ven como contradictorio. No lo sabemos con la presentación. por qué lo dejan, pero ahí está. Pero lo dejan, ahí están. Es contradictorio con la imagen que quieren dar. Quiere decir que no es contradictorio. Pero en el Evangelio no hay una imagen de riquezas y todo. Los creyentes me parece que tienen que insistir en que Jesús es pacífico y dulce y manso de corazón, y dejarnos a los historiadores lo demás. Pero no, me parece que el pueblo cristiano merece tener predicadores que le enseñen lo que siempre se ha enseñado, que Jesús era pacífico, que Jesús no llevaba armas y que Jesús murió naturalmente, por dar pero también la vida por ejemplo, por sus amigos. la escena del templo, en el templo cuando un texto puede ser contradictorio perfectamente, no tiene por qué ser coherente, no veo por qué. Y más un texto constituido por aluviones de textos, un texto aluvional que recoge estratos diversos que pueden ser contradictorios. Yo creo, como decíamos antes, que más o menos allí lo que hubo es una banda, un grupo armado religioso y violento, religioso e insurrecto, fundamentalmente religioso, tipo Macabeos, para entendernos, y que después la tradición intentó cubrir este hecho con nuevas narraciones, con nuevas tradiciones, y lo logró a medias. Y por tanto los documentos que quedan son contradictorios. Son contradictorios. En el año 30... En el año 30, ¿tú crees que se daba ese grupo de macabeos, es decir, en plan de espada y de revolución? En el año 30, exactamente. Se dio continuamente, según continuamente, Flavio Josefo, casi año por año se narran insurrecciones, muertes, luchas, casi año por año. Una cuestión, porque ya el tiempo se nos ha ido ya, prácticamente nos queda un cuarto de hora.
¿Tuvo Jesucristo hermanos de sangre y en qué lugar de la Biblia se habla de ello? El lugar más importante es en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, carta que consideramos unos y otros histórica, porque el personaje es auténtico y la carta es auténtica, y ahí menciona que subió a Jerusalén y habló con Jaime o Santiago, el hermano del Señor. Es el texto fundamental. Y después Flavio Josefo. El capítulo 6 de Marcos también. Luego, 6 de Marcos, donde nombra los sí, pero ahora yo mencionaba libros que todos reconocemos como históricos. A Pablo le reconocemos histórico porque es un autor auténtico. La carta de Pablo es auténtica. Luego Flavio Josefo también se refiere a este mismo Jaime, llamándole a sí mismo el hermano de Jesús llamado el Cristo. Y si vamos a los escritos ya menos históricamente reconocidos, pero de un cierto valor histórico como son los evangelios, allí se mencionan también los hermanos de Jesús, incluso da una lista de 4. Por tanto, parece que es de las pocas cosas que sabemos de Jesús, de las pocas cosas que sabemos con certeza histórica, es cómo murió y que tenía un hermano llamado Jaime. Aunque después se suele traducir muchas veces que eran primos. Bueno, primo en griego no se... No en griego, digo las traducciones que nos han dado pues a la gente. Es una interpretación desde el siglo IV. Escribe en griego y dice que es adelfos, no que es anepsios. No dice primo, dice hermano. Pero ¿por qué nuestros evangelios ponen las traducciones? No ponen adelfos, usan la palabra griega. Adelfos. Otra cosa distinta es que digo las traducciones, se suponga... digo las traducciones que se han dado, las traducciones en castellano. Será por algún motivo. Que en este momento no se me ocurre. Pone hermano. Bueno, pero tú sabes perfectamente, José, que hay toda una interpretación de que responde al sustrato de que la palabra que era familia. Pero bien, no es una cuestión de polémica. Ahora, en griego, efectivamente, Adelfos la expresión de Marcos, aquí está tu madre con tus hermanos, esto es un grupo familiar que en toda la tierra tiene el mismo significado. Porque si esa señora se paseaba con sus sobrinos, tampoco está bien. Claro, está claro. Y además, mira, si los evangelistas en griego hubieran... No después la de 4 hijos, interpretación... ¿cómo es? Es del siglo IV. A partir del siglo IV. Después de haber tenido, después de Jesucristo, que lo pare siendo Virgen María, según los evangelios. Nadie dice si tiene más hermanos. Esto no lo dicen los textos. Dice que tenía un hermano, o luego tenía 4. Que Mateo 1:25 dice claramente, y no la conoció hasta que, en griego geos hu, hasta que, dando a entender que después tuvo una vida normal. Y hoy se traduce exactamente así en todas las Biblias, es la traducción ecuménica. Solo que en la nota a pie de página, el que es protestante, por ejemplo, dice, bueno, luego tuvo una vida marital normal. Y el que es católico dice, no, es que esta frase no quiere decir nada de lo que venga después. María Ángeles, sí, más preguntas para el doctor Montserrat. Nos han preguntado para él si cree que en la filosofía marxista existe alguna correlación con el cristianismo. La pregunta la considero un poco esotérica, la verdad, pero me parece que no en absoluto. No veo ninguna clase de conexión entre un hecho nacido en el siglo I y un hecho nacido en el siglo XIX, ninguna. Lo que veo alguna conexión, quizá querían decir esto, es entre ciertas actitudes de los marxistas ortodoxos y ciertas actitudes de los eclesiásticos más recalcitrantes. Ahí sí que hay una especie de comunidad de actitudes, ¿no? Pero también se da en las demás religiones, pero fuera de esto no veo ninguna conexión. Hay muchos libros escritos sobre marxismo y cristianismo. Esa era la pregunta y tenemos además otra pregunta para usted. Decía que esa era la pregunta y tenemos más. ¿Por qué surgen tantas personas que se creen herederos de Jesús? Por ejemplo, las sectas. El telespectador nos ponía el ejemplo de la secta Los Davenianos, que está en un estado norteamericano ahora, pues muy en la actualidad, ¿no? A mí me parece esto natural porque la tendencia a practicar la religión es un hecho humano naturalísimo y a plasmarla en dogmas y en personajes es también natural, y en el contexto de la cultura occidental prácticamente no se puede plasmar la religiosidad más que en figuras cristianas, sea Jesús, sea alguno de los santos, sea su madre, no hay otra posibilidad. ¿Qué opina de la celebración de la Semana Santa?
Bueno, yo soy un gran aficionado a la Semana Santa antigua, la que se hacía con el rito latino. Tengo una extraordinaria afición a frecuentar los lugares donde se celebra la Semana Santa con el rito romano antiguo. La actual Semana Santa, traducida a idiomas modernos, reducida, trucidada, esmochada, no me interesa. ¿Y la de Sevilla? ¿Y la Semana Santa de Sevilla? A los pasos. Ese es siempre bonito. Esta es un espectáculo, el de aquí, de una calidad artística y humana extraordinaria. Esto es lo único que puedo decir. He visto un poco de aquí, otras de lugares de Andalucía, y debo reconocer que desde el punto de vista estético es una creación humana que debiera ser declarada patrimonio de la humanidad. La de Granada de los gitanos es maravillosa.